Gebel en el Luna Park. Presidente. No es otra clásica campaña política. Una noche para reír, conmover y llorar. Te vas a sorprender. Presidente. Por localidades agotadas, nueva fecha 26 de octubre. Boletos a la venta en ticketportal.com.ar. Empezamos desde aquí, desde la calle Broadway. Estamos comenzando este momento con gente de todo el mundo y ese aplauso para recibir a la gente de España, a la gente de toda Europa, hasta la Argentina. Dios les bendiga a todos. Buenos días para los que están del otro lado, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo según los diferentes usos horarios. Estamos viviendo unos momentos increíbles aquí, alabamos, adoramos y junto con toda la gente aquí presente, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, quiero mostrarte lo que ayer ocurrió con nuestro equipo, con Misión Graneros. Estas son las primeras imágenes recién llegaditas. Ayer fuimos a un barrio de Santa Ana. Santa Ana es un barrio aquí relativamente cerca, donde hay mucha necesidad, mucha gente que no tiene acceso a lo básico. Y yo decía antes de comunicarnos, antes de transmitir al aire, que la gente del resto de Estados Unidos, los que viven fuera de la Unión Americana, consideran que en Estados Unidos no hay necesidad, no hay pobreza. Y siempre dicen, ¿por qué no van allá? ¿Por qué no vienen a Venezuela? ¿Por qué no van a Argentina? Y sí, hemos ido a todos lados. El único país que nos faltaba era Cuba. Y pudimos ir hace poco, pero tampoco podemos negar donde Dios nos plantó. Y esta necesidad es llegar a gente que vive, a lo mejor, claro, no los vemos en condiciones de vivir bajo láminas, bajo tiendas, como pasa en nuestros países, porque aquí, más que mal, tienen su casita, pero algunos viven en casas rodantes, otros viven a veces 5 familias en una casita como esta. Viven 5 familias, me contaba Ítalo y el equipo, con una necesidad apremiante, gente que no se esperaba esta bendición. Decían, nunca una iglesia había hecho esto. Y son imágenes que queremos mostrarte porque, aunque siempre va alguien a decir, no tienen que mostrarlo, no tienen que contarlo, esto alienta, esto inspira a que se pueda hacer en el resto del mundo. Las iglesias todas podemos hacer esto, por pequeñas que sean. Luego hicimos un evento donde se regaló juguetes, bicicletas, algunos juegos. El calor era intenso, está haciendo mucho calor en este momento aquí en Estados Unidos, especialmente en la costa oeste, California, y de igual modo nosotros queríamos servir a la gente, que nada nos detenga, y allí fue el equipo maravilloso. Yo digo fuimos, yo no estuve ahí de manera física, pero yo estoy ahí en la logística, en la idea, con todo el equipo, y los que no van físicamente porque no pueden, porque trabajan, también estamos ahí con nuestra siembra, con nuestra semilla. Así que quería mostrarte esto y contarte de que no nos detenemos, especialmente aquí, a donde Dios nos mandó. La gente necesitaba un abrazo, necesitaba este calor, sentir luego de la pandemia que no tenemos miedo. Lo decíamos incluso durante la pandemia, en el momento más álgido del virus, salíamos a pesar de las críticas de muchos, pero la gente nunca dejó de necesitar el afecto y el abrazo. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pequeño vídeo cortito que dura 1 minuto y segundos. Tras este vídeo, estas imágenes, ya viene lo que creo Dios me dijo que te diga esta mañana. Mirá.
casa. Tu siembra. Gracias por sembrar, no solo aquí, sino en distintas partes del mundo. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Hace muchos años, cuando yo era chiquito, leí una novela de Charles Dickens que literalmente me heló la sangre. Una vez te conté que mamá nos hacía leer a destajo, con voracidad. Las vacaciones de verano eran aproveche para leer, para instruirse, para mejorar su lenguaje, su verborragia, su dialéctica, para no tener falta de ortografía. Entonces leíamos, no había iPad, no había... El televisor blanco y negro era propiedad de mi papá, se encendía solo por las noches porque la lámpara calentaba y se podían morir los que trabajaban dentro. Eran unos cajones que yo estoy seguro que los actores dormían ahí. La cosa es que cuando llegaba el tiempo del verano, el descanso, las tardes, el decir, mamá, estoy aburrido, póngase a leer. Y leí todo lo que había, ensayos, ficción, novelas, hasta el diccionario, porque mamá nos tomaba examen de palabras difíciles. Entonces, en una de esas me tocó leer un libro que estaba allí, en la biblioteca de Charles Dickens, se llamaba Grandes Esperanzas, y uno de los personajes era la señorita Havisham, o Havisham, hija de un hombre rico. El día de su boda, a las 8:40 de la mañana, mientras estaba vistiendo, Miss Havisham recibe una carta de su novio, una misiva, en la que dice que la abandona y que no se presentará a la ceremonia. No me olvido más de ese fragmento de la novela. No me olvido porque el libro tenía los dibujos donde la mostraba, y humillada y con el corazón roto, sufre una crisis nerviosa, y a partir de ese momento vive sola en su ruinosa mansión Satie House, sin quitarse nunca jamás su vestido de novia, hasta que el vestido queda literalmente amarillo. Ella empieza a envejecer y nunca se quita el vestido. Además, detuvo todos los relojes de la casa a la hora exacta en que recibió la carta de su novio que la abandonaba, y esperó por el resto de su vida con el pastel sobre la mesa y ocultándose de todos. Y usó solamente un zapato hasta que murió, porque no se había puesto el otro en el momento que recibió la noticia. O sea, se congeló en el tiempo, congeló los relojes, se congeló ella, y siendo ya anciana, Dickens relata que estaba lisiada por el peso de aquel disgusto emocional tan demoledor. Para ella era como si todo en la habitación, en la casa y en el mundo exterior se hubiese detenido. Y yo recuerdo que este libro, que leí cuando niño, tenía algunos dibujos sombríos de la novia, paseándose por la casa, espectral, inquietante, dibujos fantasmagóricos que solían asustarme mucho. Años más tarde, el director mexicano Alfonso Cuarón llevó su propia versión de esta historia de la novela al cine, a la pantalla grande, ¿no? Y la novia, cuando es joven, es interpretada por la mítica esposa de Tim Burton. La cosa es que la novela muestra cómo una herida emocional puede dejarnos anclados en un momento, que después ese momento se transforma en el pasado, detenidos en el tiempo, muertos en vida. Y se da de mucha gente que su vida emocional quedó anclada en un instante de su vida como Miss Havisham. Un instante, un punto de inflexión, un quiebre, un crack que nos deja a la vera del camino y no podemos avanzar. Por eso yo estoy muy convencido, y cada vez más, a medida que pasan los años, que la espiritualidad, sin una verdadera integración de la salud emocional, puede ser fatal para nosotros mismos. Puede ser fatal para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con los demás. Muy pocas personas, mirá lo que voy a confesar, muy pocas personas estamos emocionalmente maduras, enteras, cuando dejamos la familia de la cual provenimos. Y yo en mis primeros años de ministerio creía que con aceptar a Cristo, y lo he dicho muchas veces aquí, yo pensaba que con aceptar a Cristo ya era suficiente para terminar con cualquier
maldición emocional del pasado. Yo no pensaba en cómo la familia, que yo había dejado tiempo atrás, y yo la dejé aproximadamente cuando tenía 19, 20 años, yo no pensé cómo la familia podía continuar influyendo en mi formación. Yo pensé que uno la dejaba atrás y se acabó, uno hace su vida. Que técnicamente es así, pero cargamos el bagaje emocional. Dios me fue enseñando que yo tenía que volver atrás y comprender qué fue lo que pasó en mi vida para que finalmente el pasado comenzara a quedar realmente en el pasado. Tenía que volver atrás y rever qué me pasó, qué me marcó, qué me influenció, para, insisto, que el pasado quede en el pasado, que no me pasara como la novia de la novela. Yo estoy consciente que cuando llegamos a la fe de Jesucristo, nacemos de nuevo según el lenguaje contundente de la Biblia. Somos nueva criatura. ¿Lo creemos, sí o no? Somos nueva criatura. Ahora, y el apóstol Pablo incluso lo describe de esta manera. En 2 de Corintios 5, 17, él dice: lo viejo ha pasado, he aquí ha llegado lo nuevo. Que no es lo mismo que los viejos han pasado, Lo viejo ha pasado. He aquí ha llegado lo nuevo. Pero a veces este versículo o estos versículos se interpretan mal. Porque cuando llegamos a Jesús, lo que desaparecen son nuestros pecados. Porque recibimos un nuevo nombre, recibimos una nueva identidad, un futuro nuevo. El Dios Santo ya no es nuestro juez, sino que se transforma en nuestro Padre amoroso a través de la gracia de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Las recibimos alguna vez, sí o no? Es maravilloso. Pero esto no significa que nuestra vida, o la vida que fue en nuestro pasado, va a dejar de influir en nosotros de diferentes maneras. Entonces, por años, casi erróneamente, porque había yo aceptado a Jesús, yo pensaba que mi antigua vida ya no estaba dentro de mí, que eso quedó atrás. Yo pensé muchas veces que ingenuamente pensé que yo era libre completamente. Dije, acepté a Cristo, pasé por las aguas del bautismo, mi vida vieja quedó atrás. Lo que yo no lograba entender es que el pecado quedó atrás, pero lo que yo era estaba dentro de mí. El trabajo de crecer en Cristo todos los días nos exige que volvamos al pasado, especialmente para librarnos de algunas conductas enfermas, destructivas. Por eso es que yo siempre insisto con que recuerdas de tu niñez, y hay de los que opinan, hablas demasiado de la sanidad interior, el pasado es pisado, quedó atrás, pero yo creo que a priori necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque si no nos conocemos no podemos llegar a conocer a Dios. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Efesios 4, 22. Él dijo: deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, para ponerse la nueva ropa creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Quieres ponerte la nueva ropa, pero tienes que quitarte el viejo ropaje. Y el secreto es que para quitarnos el viejo ropaje de la vieja naturaleza, tenemos que saber cuál es ese ropaje. Hay gente que dice: ¿y qué me quito? Y bueno, eso es lo que vamos a descubrir juntos. ¿Cómo nos vamos a poner la nueva vestidura si no sabemos cuáles son las viejas vestiduras? Hay gente que dice: yo no tengo que cambiar nada, ya Cristo lo hizo todo. Sí, desde el punto de vista de la redención. Pero hay cosas que después nosotros tenemos que crecer. Por eso es que vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. No hay magia, no hay ósmosis. Nadie sale de las aguas del bautismo y es puro y santo. Puro y santo delante de Dios, pero arrastra todo lo que lleva en su vida. Entonces es muy necesario que nos conozcamos. San Agustín dijo: Señor, permíteme, oró y dijo: Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que luego pueda conocerte a ti. Y agregó: nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. Entonces uno tiene que hacer una introspección y decir: a ver, ¿cómo soy? ¿De qué ropaje me tengo que deshacer? Y la gran mayoría muere sin saber quién fue. Hay mucha gente que vive de manera inconsciente la vida de alguien más, o al menos las expectativas que otros tienen de él. Por eso es fundamental conocernos emocionalmente a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos.
Y como a la mayoría de los cristianos, a mí me enseñaron que no confíe en los sentimientos. Yo crecí en iglesias así. No se deje llevar por los sentimientos. Lo que menos atención le tiene que prestar. Porque los sentimientos son engañosos. Entonces yo pensé que sentir estaba mal. Que no tenía que sentir nada. Nunca se me ocurrió, de hecho, que Dios pudiera hablarme en el plano de los sentimientos. Si yo decía, sentí tal cosa, si lo sentiste no es de Dios, es del diablo. Porque uno, si lo sentía, es como que era engañoso. Entonces, soy de una generación que negó el dolor, las pérdidas. Me cerré a los sentimientos año tras año y cada vez nos fuimos volviendo menos humanos. Nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con una cara sonriente pintada sobre esa careta de hipocresía. ¿Cómo estás, hermanos? Bien, en victoria. Divorciándome sin casa, no tengo donde vivir, muerta de hambre, pero en victoria. Porque no estás en victoria. Entonces, es triste admitir que esto es el resultado de muchas enseñanzas en nuestras iglesias por años. Pero en mi caso, cuando yo me empecé a permitir sentir una plétora, una gran variedad de sentimientos, de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo, la ira, en mí se desató una revolución de la espiritualidad. Dije, por algo tengo estos sentimientos. Yo antes los reprimía. Yo entendí que el hecho de no reconocer los sentimientos en nuestra vida nos mantiene en esclavitud, porque vivimos una constante hipocresía, aún con nosotros mismos. Pero por años solo le agregamos en la iglesia una capa protectora para que la gente no crezca emocionalmente. No confiese tal cosa, no llore. ¿Cómo no va a llorar si viene del panteón? Bueno, a menos que haya enterrado a la suegra, si no, viene llorando. Y por eso hay gente que se enoja y dice, ¿por qué la menciona siempre? Porque si fueran buenas, Dios tendría una. Piénsenlo. Ahora, son muy pocos los cristianos que logran madurar emocionalmente. En muchas de nuestras congregaciones la gente parece que ha crecido. Parece. Pero son como el iceberg, que solo el 10% es visible a la vista humana. Después hay un gran trozo de hielo debajo de la superficie. Bueno, y eso que se ve, de muchos cristianos, ese 10% que se ve, representa los cambios visibles que realizamos, que podemos y que ven los demás. Llegamos a Cristo y, verdad, nos volvemos personas más amables, más respetuosas. Vamos a la iglesia, venimos a la iglesia, participamos con regularidad, adoramos, ordenamos un poquito la vida, dejamos el alcohol, las drogas, el lenguaje grosero, las conductas ilícitas, pero las raíces de quienes somos a veces siguen inalteradas, porque no hay cambio en la madurez emocional de mucha gente. Técnicamente hay gente que sí es cristiana. Dice, ¿cómo no voy a ser cristiano? Hace 30 años me congrego, diezmo, ofrendo, sirvo al Señor. Sí, pero emocionalmente es inmadura. Hay mucha gente que no posee una espiritualidad emocionalmente sana. Si uno conoce a alguien con discapacidad mental, o que es minusválido, la falta de desarrollo mental o físico a veces, por lo general, es evidente. Por ejemplo, siempre se nota un niño autista en un patio de juego lleno de gente porque está solo, sin interactuar con el resto de los niños. Sin embargo, el subdesarrollo emocional no se evidencia cuando conocemos a un cristiano por primera vez. Uno mira así y dice, bueno, están todos maduros, todos llenos del Señor, todos cantaron, todos adoraron. Sí, no se evidencia de manera física, explícita. Pero sin embargo hay mucha gente que no ha podido madurar, lleva años y no ha podido madurar, no ha podido despegarse del pasado. Pero antes de transmitirte lo medular de este mensaje, lo importante, no digo que esto no lo sea, pero antes de, nada más estoy poniendo las bases para construir lo que quiero tratar de enseñar de parte del Señor. Antes de seguir con la construcción de este mensaje, yo quiero dejar en claro esto de las emociones, porque uno dice, ¿de qué estás hablando? Las Escrituras muestran a un Dios como un ser emocional que siente, un ser personal. Dios no es un ente,
Dios no es una cosa, ni un viejo barbudo, ni alguien parecido a Santa Claus. Como nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos diseñados con el don de sentir y de experimentar emociones. No está mal. En la iglesia siempre se nos dijo, si te emocionas, eso no es de Dios. Esa música emociona. Tocan el órgano y eso toca los sentimientos. ¿Y? Los sentimientos no es algo que vino Satanás y los puso a último momento, los diseñó Dios. Génesis 1:25 dice, y Dios, después de hacer la creación, consideró que era bueno, muy bueno. En otras palabras, Dios se sintió deleitado, lleno de placer cuando nos vio a nosotros. Cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, qué bueno. Génesis 6:5 dice, el Señor se arrepintió después de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Noten las palabras, no son metáforas ni licencia poética, le dolió. Uno piensa, no, a Dios no le duele nada porque es Dios, le dolió. Éxodo 20:5 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Vieron que alguno dice, a mí yo no tengo celos, gracias a Dios no tengo celos, excepto de esa rubia platinada, pero después no tengo celo de nadie. Dios dice, yo soy un Dios celoso. Isaías 42:14 dice, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, dice el Señor. Pero ahora voy a gritar como parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Dios dice, voy a gritar. Alguna mamá dirá, qué bueno, yo también grito en casa, Dios también. Jeremías 30:24 dice, la ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado todos los propósitos de su corazón. Se aira. Oseas 11:8, ¿cómo podría abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. ¿Has estado alguna vez tan enamorado que se te conmovieron las entrañas? No el estómago, eso es indigestión, las entrañas. Mateo 26:7, es tal la angustia que me invade, palabras de Jesús, que me siento morir. Jesús también no quería levantarse de la cama, quería quedarse ahí en el huerto y no levantarse, no despertarse más. Marcos 3:5, Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido. Enojado y entristecido. ¿Has estado de las dos cosas a la vez? Cuando decís me enoja y también me pone triste. Y él se enojó y se entristeció por la dureza de corazón de sus discípulos. Lucas 10:21, en aquel momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Hay cientos de versículos que hablan de alegría, ira, enojo, entrañas conmovidas. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a su imagen. Dios piensa, nosotros también pensamos. Dios se deleita, nosotros también nos deleitamos. Él desea, nosotros deseamos. Fuimos creados a semejanza de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien, sí o no? Parte de la similitud es la virtud de sentir. Está bien que sintamos. Hasta que sintamos tristeza, está bien. Sin embargo, el problema es que a veces no podemos reflexionar de lo que sentimos porque no conocemos los sentimientos que tenemos. Nunca nos miramos al espejo y decimos, a ver, ¿cómo soy yo emocionalmente? No espiritualmente, emocionalmente. Algunos son un cóctel de emociones. Otros parece que no sienten nada, pero tienen emociones también. Hasta nuestros cuerpos fueron diseñados por Dios para responder fisiológicamente a las emociones. Se llama somatizar. Dios diseñó los cuerpos y a veces Dios nos habla a través de un problema estomacal, a través de una tensión muscular, unos mareos. Dios nos habla a través de la liberación de adrenalina en la corriente sanguínea, hasta un repentino aumento del ritmo cardíaco. Dios dice, ¡hey, cabezón! Dios a veces grita a través de nuestro propio cuerpo, haciendo que somaticemos para decirnos, tienes un problema emocional. Tienes un enemigo silencioso llamado estrés y está repercutiendo en tu salud. Pero nosotros siempre queremos un mensaje más espiritual, que un profeta nos hable. Dios dice, ¿ma qué profeta? Te voy a parar el corazón un ratito para que sientas que te estoy hablando. La realidad es que a veces nuestro cuerpo conoce más nuestros sentimientos que nuestra mente. Y nosotros queremos un mensaje más espiritual y Dios nos habla a través de nuestro cuerpo, de nuestra salud.
¿Por qué? Porque somos seres emocionales, así Dios nos creó. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Y durante años yo ignoré, insisto, el componente emocional en mi relación con Dios. Yo decía, si Dios me va a hablar de un modo espiritual, insisto, a través de un pastor, un profeta, una canción. Yo decía, Dios no me va a hablar por las emociones. De hecho, no tenía ni el vocabulario, ni la teología, ni la formación necesaria que me ayude en este aspecto de las emociones. Y hoy hay muchos cristianos que son así. No importa cuántos años lleves en la iglesia, 1 o 30. Hay miles de anémicos emocionales. La crisis más seria que está padeciendo actualmente el cuerpo de Cristo, el pueblo cristiano, es la crisis de desarrollo emocional. Una niñez crónica. Y esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son inmaduros. Hay un montón de gente que no ha crecido espiritualmente, lo mostró la pandemia. Gente que aprovechó la pandemia, se mandó a mudar y no se congregó más. Antes se había congregado 20 años. Un día vio que era lindo no congregarse y como no tenía bases, no apareció más por la congregación. Cuando todo se abrió, hay gente que no regresó a sus iglesias. Los pastores sorprendidos, es que eran inmaduros. Nunca entendieron por qué se congregaban. O iban porque servían, o porque estaba el chico que le gustaba, o porque se divertían. Son los que tienen cierta edad cronológica como creyentes, pero que la vida emocional no se desarrolló paralelamente. Como digo siempre, son la gente que viven preguntando en las redes con años de convertido. Ay, ¿se puede usar arete? ¿Me puedo poner uno en la nariz? Soy cristiano evangélico, ¿me puedo hacer un tatuaje, un tatú? ¿Puedo tener relaciones sexuales si nos amamos mucho, pero mucho? ¿Se puede bailar en la fiesta de 15? ¿Puedo mostrar el trasero en TikTok? La pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este club? ¿Qué tan lejos puedo llegar sin meterme en líos con Dios? Dígame qué tan lejos puedo llegar porque hasta ahí voy a llegar. Eso habla de inmadurez emocional. Gente que no sabe ni por qué va a la iglesia. Si está preguntando qué podés y qué no podés hacer, ni entendiste por qué venís a la iglesia y por qué tenés a Cristo en el corazón. Es como casarse y decir qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Cuántas amantes se me permiten? O sea, ¿no entendiste? Y los síntomas de esa anemia espiritual es la capacidad en el entendimiento. Ustedes lo van a ver, como le dijo el escritor a los hebreos, después de todas estas enseñanzas, domingo tras domingo, ustedes continúan siendo tardos para oír, retardados para oír. Siempre están atados, hay gente que siempre está atada por el mismo pecado a través de los años, siempre está luchando recurrentemente con lo mismo, nunca madura. Son los que si no se le predica por enésima vez acerca de dar y sembrar, a la semana son egoístas y tacaños otra vez. Dan el diezmo y dan la ofrenda la semana que se habló de eso. Después vuelve a cerrar la mano. Porque emocionalmente es inmaduro. Si no se le predica por 50ª vez acerca de la puntualidad, vuelve a llegar tarde. Porque hay que decirle todos los días, todos los días. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle a un hijo, cámbiate el calzón, lávate los dientes, prepara la cama, mientras que es chiquito? Si se lo tiene que decir, cámbiate el calzón a tu hijo de 40, tienes un problema serio. Otro síntoma es la incapacidad de transferir vida. Si uno es niño, los órganos no pueden reproducir. Entonces, por más buena doctrina que tenga la iglesia y por más que aleguen tener santidad, si una iglesia no crece, es porque es un ejército de retardados espirituales. Porque no pueden procrear. Y además dice la palabra, cuando solo uno se alimenta de leche y no de alimentos sólidos, el sistema inmunológico se ve afectado y expuesto a contraer todo tipo de enfermedades. Se atrofian espiritualmente. Otro síntoma, la incapacidad en la toma de decisiones. Es increíble ver la cantidad de creyentes que no dan pasos de fe, que no se atreven a casarse, que no emprenden, son pastor dependientes o líder dependientes, los que le dice el pastor, lo que les dice el apóstol. Parece obediencia, pero no es obediencia, es pereza disfrazada de obediencia. Entonces el maduro siempre tiene para dar, da de sí mismo, de sus recursos, de su vida, de su tiempo. El inmaduro siempre viene a la iglesia para que le estén dando. A ver qué damos, a ver qué me puedo llevar.
El maduro sigue la verdad. El inmaduro siempre está llevado por olas de doctrinas, de enseñanzas diversas. Siempre hay una nueva moda que lo confunde. Está mirando en YouTube el predicador de moda para ver, a ver qué es lo nuevo y qué es lo que se puede predicar para reemplazar lo viejo. El maduro sabe lo que Dios quiere de él. El inmaduro tiene una permanente falta de dirección. No sabe qué quiere con su vida, no sabe qué es lo que quiere Dios con él. El maduro dice, bueno, este año me doy cuenta que he visto mis errores, estoy dispuesto a reconocerlos, a superarlos en el poder del Señor. El inmaduro emocional siempre está girando en un círculo vicioso de pecaminosidad, de hábitos que nunca abandona. Siempre hace 30 años está luchando con la pornografía. No existía la pornografía y él ya luchaba. Hace 30 años. El maduro tiene convicciones personales sólidas, con base en lo que cree, en lo que aplica de la palabra. El inmaduro varía constantemente porque sus emociones son como una montaña rusa. No tiene una plataforma sólida, no tiene emociones estables. Entonces, mientras que el maduro tiene una creciente espiritualidad, el inmaduro espiritual no crece porque siempre vive en carnalidad, lee un versiculito, lee un salmito de tanto en tanto, un proverbio cada mes. Entonces, ¿el maduro qué hace? Influye en otros. El inmaduro, si tiene alguna influencia, es negativa. Reparte chismes. Es un teléfono descompuesto que oye mal y vuelve a transmitir peor todavía de lo que oyó. Por eso, insisto, no se trata de la cantidad de años que tengas en la iglesia. Alguno puede alegar, yo soy cristiano desde hace 30 años. Pero a lo mejor en vez de ser un cristiano desde hace 30 años, fuiste 30 veces cristiano de un año. Ser 30 veces cristiano de un año es que viviste haciendo las mismas cosas por 3 décadas. Entonces no creciste. Y la madurez no es envejecer. ¿Cuántos viejos inmaduros hay? La madurez es una opción. Envejecer, envejecemos todos. Madurar es una opción. Crecer es una opción. Solidificarlos es una opción. Dicho esto, y comprendiendo la relación que tiene el crecimiento sano con la madurez emocional, ahora sí yo me voy a meter con lo medular de este mensaje y quiero que me prestes mucha atención. Al que está a tu derecha y a tu izquierda, dile, cabezón, presta atención. Dile, cabezón, cabezona si corresponde, presta mucha atención. Porque ahora viene lo medular. Dejamos en claro que Dios tiene sentimientos, nosotros también. Dejamos en claro la importancia y la relación de un cristiano maduro, espiritualmente hablando, con las emociones. Entonces, dicho esto, la espiritualidad emocionalmente sana consiste, a priori, en aceptar la decisión de Dios de hacernos nacer en una familia determinada. Yo lo menciono siempre. Todos nacimos en una familia determinada, en un país determinado, en un sitio preciso, en un momento específico. Esa condición de haber nacido ahí nos dio algunas oportunidades, algunos dones, y también nos otorgó, sí o sí, no hay aquí quien pueda decir a mí no, sí o sí, una cantidad de equipaje emocional en nuestro caminar por la vida. Eso lo heredamos desde niños donde hayamos nacido, un hogar funcional o un orfanato. Esa carga emocional para algunos fue mínima, para otros nos resultó pesadísima. De hecho, ciertas personas están tan acostumbradas a caminar con mucho exceso de peso emocional que no se imaginan la vida de otra manera. Pero todos cargamos con una mochila emocional. Y la espiritualidad verdadera nos libera para vivir el presente con libertad. Sin embargo, vuelvo a lo que dije al principio, exige que retrocedamos para que a partir de retroceder y ver qué nos pasó, qué heredamos, podamos avanzar y no repetir el pasado, no quedar como la novia de la novela de Dickens, estancados en el pasado. Por ejemplo, yo conozco a muchas parejas comprometidas, cristianas, piadosas, que si les preguntaran, ¿encuentran algo en común entre el matrimonio que ustedes tienen con el matrimonio de vuestros padres? Al principio me dirían no.
te aseguro que los pongo a pensar y se asombraría de la cantidad de similitudes que están repitiendo. Dios los hizo nacer de nuevo, pero han repetido decenas de patrones de sus progenitores, incluso aquellos patrones que les disgustaban, que dijeron, nunca voy a hacer eso cuando tenga hijos. Como por ejemplo, ¿qué podemos repetir de nuestros padres? La forma en que manejamos la ira en casa, los conflictos, la manera en que tenemos para definir el éxito, el concepto acerca de cómo criar los hijos. Siempre se nos escapa, a mí en mi casa me criaron así, yo no tenía nada y ustedes que tienen. El concepto está ahí. La idea que tenemos acerca de las vacaciones, el placer, la sexualidad, el sufrimiento, aún la relación con otras parejas, todo viene en el paquete que heredamos cuando chiquitos. Eso no queda en las aguas del bautismo. Por lo menos cuando tiramos el agua no tiramos emociones, nunca. Todo eso lo forma nuestra familia de origen y las culturas de donde venimos. Las bendiciones y los pecados de 2 y hasta 3 generaciones pasadas en la familia a veces tienen un impacto en quienes somos hoy en el presente. Ustedes dirán, pero Dios hizo las cosas nuevas, ya voy a llegar ahí. Dios nos exige dejar de lado los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen para aprender a vivir a la manera de Dios. Eso es dejar el viejo ropaje. Fuiste salvo, pero tienes que dejar el viejo ropaje. Cuando la Biblia utiliza la palabra familia, habla de nuestros parientes de 3 a 4 generaciones. Significa, desde el punto de vista bíblico, familia incluye a tus hermanos, hermanas, tíos, primos, abuelas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta mediados del siglo XVIII. Incluso las personas que abandonan el hogar y dicen, me voy a separar de la historia de mi familia, pronto descubren que su modo de vivir les sigue donde quiera que van, repiten patrones del abuelo. Lo que ocurre en una generación se repite generalmente en la siguiente. Mirá la carita que me pone diciendo, en serio, pará. Las consecuencias y las decisiones y las acciones que se toman durante una generación afectan a las generaciones siguientes, sí o sí. Por este motivo es común observar cómo ciertas conductas se repiten en un apellido, en una familia, el divorcio, por ejemplo, el alcoholismo, las conductas adictivas, el abuso sexual, los malos matrimonios, los hijos rebeldes, la desconfianza a la autoridad, los embarazos fuera del matrimonio, la imposibilidad de mantener relaciones estables. A veces es toda una familia que ha vivido el mismo patrón. Mirás para atrás y todos vienen viviendo lo mismo. Y los científicos y los sociólogos se ponen a debatir esto, lo han debatido por años. Dicen, si esto, a ver, ¿de qué es? ¿El resultado de la naturaleza, del ADN? ¿Que esto fluye por nuestras venas y no podemos hacer nada? O dicen otros, no, es el ambiente, es el entorno. Cuando cambia el entorno se terminó. O de ambas a la vez. La Biblia no responde a esa pregunta. La Biblia dice que es una ley misteriosa del universo de Dios. Dios, al dar los 10 mandamientos, conectó esta realidad con su propia naturaleza. En Éxodo 24, Él dice, no te hagas ningún ídolo. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres malvados me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando cumplen mis mandamientos, yo les muestro mi amor por 1000 generaciones. El mismo Dios. Esa misma verdad repitió Dios cuando Moisés le pidió ver su gloria. En Éxodo 34:6, dijo, pasando delante de él, proclamó, oh Señor, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando David asesinó a Urías para casarse con su esposa Betsabé, Dios proclamó en 2 de Samuel 12:10, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, porque me despreciaste al tomar la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Entonces vamos a ver en la Biblia, ya voy a llegar al Nuevo Testamento, pero vamos a ver en la Biblia que la tensión familiar, la rivalidad entre hermanos,
La disputa que marcaron a los padres se pasa a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Que los modelos de familia del pasado se reproducen en nuestras relaciones presentes sin que nos demos cuenta, a menos que nos quitemos el ropaje. A veces parecemos que funcionamos por nuestra cuenta. No, yo soy muy distinto a mi mamá. Pero somos jugadores en un tablero, en un sistema familiar que, como dice la Biblia, se remonta 3 o 4 décadas hacia atrás. Y no nos es posible borrar los efectos negativos de nuestra historia familiar. No podemos sepultarla porque vive en nuestro interior. Y el precio que pagamos por no volver al pasado y ver qué es lo que hay que cambiar es muy alto. Solo la verdad nos hará libres. ¿Alguien puede decir amén, sí o no? Solo la verdad. Por esa razón Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre o hermana o hermano, esa frase tan chocante de Jesús si uno no la entiende en contexto. El que ama a padre, madre, hermano o hermana más que a mí. Está diciendo el que está atado a la cultura, a las tradiciones enfermas, a la familia más que a mí, no puede ser mi discípulo. Porque él sabía que nuestras familias son imperfectas y que están dañadas la mayoría debido al pecado. Y cualquiera que sea nuestra cultura, cualquiera que sea nuestro origen, nuestra educación, nuestra clase social, el sistema de creencias que heredamos, que absorbemos en nuestra infancia, tienen una gran influencia en cómo nos comportamos hasta hoy. Sistema de creencias. Génesis relata cómo funciona esta verdad con los pecados y las bendiciones de generación en generación. Por un lado, Dios bendice a Abraham y esa bendición pasa a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a José, los bisnietos, José y sus hermanos. Pero al mismo tiempo hay un pecado que se transmite de generación en generación, demostrando que se hereda más de lo que se aprende. Por ejemplo, la mentira en una familia. ¿Conociste familia que todo es mentira? No digan amén, pero hagan así con la cabecita porque por ahí te están mirando en casa. Donde la mentira fluye como la basura en un río contaminado. Abraham mintió 2 veces sobre Sara y la mentira se instaló en la familia. El matrimonio de su hijo Isaac y Rebeca estuvo caracterizado por las mentiras. A su vez, el hijo Jacob les mintió a todos. Su nombre significa impostor. 10 de los hijos de Jacob, estamos hablando de los bisnietos, mintieron acerca de la muerte de José, fingieron un funeral y mantuvieron la mentira por más de 1 década. La mentira fluyendo en una familia. Hay gente que todos mienten, el abuelo mentía, el abuelo mentía y todos mienten. La respuesta inmediata es la mentira. Otro ejemplo, favoritismo en los padres en una familia. ¿Conoces una familia que los hijos tienen favoritos, que los padres tienen favoritos? Oh, vinieron justo todos los santos de Suiza hoy. Abraham prefería a Ismael, Isaac prefería a Esaú, Jacob prefería a José y después a Benjamín. La preferencia se trasladó de padre a hijo a nietos. Otro ejemplo, hermanos que viven en conflicto. ¿Conocen familias donde los hermanos viven peleando? Ay, por fin llegaron los pecadores, gloria. Se fueron los otros, le cuento a la gente, vinieron los nuevos ahora. Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, separados. Después Jacob huyó de su hermano Esaú, separado durante años. Después el hijo de Jacob, José, separado de sus hermanos, de sus 10 hermanos por más de 1 década. Otro ejemplo, problemas matrimoniales. Abraham tuvo un hijo extramatrimonial con Agar. Su hijo Isaac tuvo una relación mala con Rebeca, malísima. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, 4 suegras. Satanás. Entonces a menudo, subestimamos la huella profunda e inconsciente que deja nuestra familia en nosotros. De hecho, cuando crecemos nos damos cuenta de lo intensa que es esa influencia. Los miembros de nuestra familia, sobre todo aquellos que nos criaron en nuestra infancia, imprimieron en nosotros determinadas maneras de pensar ante la vida. Y estos modelos de comportamiento operan bajo lo que yo llamo un sistema operativo de creencias.
Ante cualquier situación vas a reaccionar de una manera diferente a la que yo reacciono, porque nos criamos con padres distintos, culturas distintas. Y algunas de esas creencias son claras, son explícitas. La mayoría son implícitas. Están conectados a nuestro cerebro, a nuestro ADN. Tanto que a veces no diferenciamos nuestro sistema de creencias con lo que Dios quiere de nosotros. Y llevamos esa vida a nuestra vida, a lo que aprendimos de niño a nuestra vida de adultos. Y es muy alto el precio que se paga, mis queridos, cuando ignoramos el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente. Y el deseo de Dios es que dejemos atrás lo malo de la familia, como los israelitas tenían que dejar Egipto. Que aunque abandonaron físicamente Egipto, tenían una gran porción de la cultura, del sistema de creencias egipcio que permaneció en ellos. De la misma manera, tenemos que tomar la decisión de convertirnos en seguidores de Cristo y sin embargo seguir los pasos de Cristo, la nueva familia, y dejar el sistema de creencias que asimilamos de Egipto, de nuestra familia de origen, si es que eso se opone a Dios. El problema principal es ese, cuando los principios invisibles, internos de nuestra familia son antagónicos a lo que Dios quiere. Te llenaron de miedo. ¿Cómo vas a vivir en fe? Viviste en una casa donde la enfermedad era la plática de todos los días. ¿Cómo vas a vivir en sanidad? Y cuando ese sistema de creencias está tan arraigado en nosotros, nos cuesta obedecer a la voz de Dios. Y ahí es cuando nos volvemos emocionalmente anémicos, raquíticos. La gran noticia del cristianismo es que nuestra familia biológica de origen no determina nuestro futuro. La gran noticia es que Dios determina qué va a pasar con nuestro futuro. Nosotros somos los que no queremos dejar el ropaje. Pero las palabras más significativas del Nuevo Testamento es que tenemos la adopción en la familia de Dios. ¿Alguien fue adoptado por Dios, sí o no? Una nueva familia. Ese es un cambio así, radical. Dios se convierte en nuestro Padre. Alguien tiene que decir amén. Nuestras deudas, nuestros pecados son cancelados. Dice la palabra, recibimos un nuevo nombre, una nueva identidad, libertad, esperanza, gloria, recursos del cielo, nuevos hermanos en Cristo. Por ahí no son mejores que los que tenía, pero mira, nuevos hermanos en Cristo. La madre y los hermanos de Jesús llegan a un lugar donde Jesús está enseñando y le mandan a pedir que salga. Y Marcos 3:33 relata el incidente. Dice, Jesús le dijo a la multitud que estaba sentada a sus pies: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y echó una mirada a los que estaban a su alrededor y dijo: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Dios, de mi Padre, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Él no estaba deshonrando su familia de origen, pero está diciendo ahora la iglesia es la primera familia. Es importante honrar a papá y a mamá, pero Jesús lo demostró. De hecho, en la cruz le encargó al apóstol Juan el cuidado de su mamá estando en la cruz. Pero fue directo al pedirle a sus seguidores que primero fueran leales a él por encima de la familia biológica, cuando dijo en Mateo 10:37, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Yo te cambié de familia, te quité todo lo viejo. Por tanto, el discipulado implica dejar los hábitos y los modelos viejos, pecaminosos de la familia biológica, para ser transformados y vivir con los nuevos hábitos de la familia de Cristo. ¿Lo quieren de verdad, sí o no? Honramos a nuestros padres, honramos nuestra cultura, honramos nuestra historia, pero obedecemos ¿a quién? A Dios. Y el problema es que no analizamos la influencia de nuestra familia de origen, los acontecimientos devastadores de nuestra historia. El filósofo George Santayana dijo: el que no aprende del pasado está condenado a repetirlo. Por ejemplo, capaz que en tu familia el dinero era lo más importante, sea que lo tuvieran o no. Porque pudiste haber vivido bajo una lámina y el dinero era la seguridad. Ay, el día que tengamos dinero salgamos de acá. O pudiste haber tenido mucho dinero y el dinero era la seguridad. Misma información, las antípodas, uno y el otro. Pero el dinero era todo. Eso todavía está en tus genes si no cambias. Ahora es el crédito, ahora es la casita, ahora es el lease, el auto. Cuanto más dinero tengo, más importante soy. Tengo que demostrar que lo logré. Capaz que en tu familia el dinero no era importante, sino el casarse y tener hijos.
Desde chiquitita te dijeron, algún día te tenés que casarte, conseguir un buen hombre y darme como 8 nietos. Y desde chiquitita te viste como una máquina de hacer hijos. Y tú dices, no, yo ya me olvidé. No, está acá. O respecto a cómo manejaban los conflictos en tu familia. Te inculcaron que evites los conflictos a toda costa. Eso me inculcó mi papá. Mi papá me dijo, no tienes que hacer que la gente se enoje contigo. Siempre dé la razón a todos y te van a querer. Mira qué lindo consejo el viejo. Y yo les daba la razón a todos. Yo nunca dije no. Yo le decía sí a todo. Mi mamá decía, menos mal que no naciste mujer. Porque habrías vivido embarazada. O respecto al sexo. En tu familia de origen te enseñaron que de eso no se habla ni se pregunta. Y aún siendo una niña, cuando un día te transformaste en mujer, es un día yo lo escuché en casa, éramos todos varones en casa, 4 varones. Y una vez vino mi sobrina y mi mamá salió del baño diciendo, la nena se convirtió en mujer. Y yo dije, ¿qué era ante un hipopótamo? Así que yo entré al baño rápido, digo, a ver si salgo convertido en hombre. Pero no se hablaba. El sexo quizá en tu familia de origen es eso que se hace a oscuras, de noche, y que las parejas decentes no hablan durante el día. Aunque no sean felices, no se habla. Es algo que pasa rápido. 1 minuto y medio. Con previa y todo, si hay suerte. O te dijeron que los hombres pueden ser promiscuos y las mujeres tienen que ser castas, que al hombre se le permite, que el hombre promiscuo es un playboy y la mujer promiscua se le dice otra cosa. O que llorar es un signo de debilidad, menos si eres hombre. Y eso corre por tus venas. Jamás quieres mostrar vulnerabilidad, porque te sientes menos macho. Nunca dejes que nadie te haga daño. O te dijeron, está bien explotar de ira, para hacerte entender. Si yo no grito, acá no me entienden, y eso se te quedó. Por eso hoy pasan los años, tienes a Cristo y en tu casa es un griterío, igual que tus padres. O te inculcaron que todo lo que tienes se lo debes a tus padres y tienes una deuda eterna y te mueres de culpa porque la vieja está enferma, porque tuviste que enterrarlo, y vives con una culpa que te la inculcaron de chiquito. Eso no se va en las aguas del bautismo. O que los trapos sucios se lavan en casa. Y si ves algo muy feo en la casa, ¡shh! Porque eso es la familia, no puedes salir de acá. ¿Y cuánta gente ha vivido abusos emocionales, físicos, sexuales, y se cayó la boca porque los trapos sucios se lavan del portón para adentro? ¿O te inculcaron un racismo disimulado que arrastras hasta hoy? Júntate con gente como tú. Jamás se te ocurra casarte con una persona de otra raza, otra cultura. Trata de vivir en un barrio con gente de tu mismo nivel. Hay otras razas que no son tan buenas como la nuestra. Y eso está metido en nuestras venas. Quizá hay un mensaje subyacente en el cual para ser amados tenemos que hacer algo. Todo eso impactó e impacta nuestra autoestima. Pero somos adoptados por la familia de Dios y Dios dice, te voy a contar lo que es el éxito. Ni el dinero, ni el tener, ni la raza. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Dios dice, quiero que busques mi reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nos indica que en Cristo somos dignos de su amor y no hay que hacer nada para ganarnos su amor. Cambia la familia. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Pero lo triste es que cuando miramos debajo de la superficie de nuestra vida, no estamos haciendo fundamentalmente nada diferente a lo que hacía nuestra familia de origen. Y Dios tiene la intención de que la iglesia sea un lugar donde podamos adquirir una nueva familia que nos ayude a vivir al estilo de Cristo. Por eso nos congregamos, no para cantar una hora. Dios quiere que este sea el lugar donde nos liberemos, donde vayamos captando una nueva manera de vivir. ¿Y eso qué va a exigir? Que abandonemos nuestras maneras egipcias de vivir. Dios hizo todas las cosas nuevas. El otro día escuchaba a un predicador decir, aquellos que revuelven el pasado no tienen teología sana, porque Dios ya perdonó todo. Sí, hombre, cabezón, sí. Yo no estoy hablando que Dios necesita volver a perdonar nada. Nosotros tenemos que dejar el ropaje viejo. Sino porque Pablo lo diría, dejen el antiguo ropaje.
Capaz que ahora estás pensando, ay, mi familia es todo eso que dijiste. Es un desastre. Voy a decirte una palabra que te va a bendecir. Aunque dicen que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero todas las familias son un desastre. Todas. Todas están divididas o divididas. O tóxicas o... Todas tienen un problema. Todas. No existen genogramas limpios. No hay nadie que diga, ay, yo nací en una familia perfecta. No, así prefieres recordarla. Pero la mayoría de nuestros padres hizo lo mejor que pudo con lo que heredaron cuando niños. Algunos hicieron limonada con los limones y otros le pasaron los limones a los hijos. Yo no puedo culpar a mis viejos, a mis papás, a mi mamá por cómo me criaron, porque cuando me contaban cómo los criaron a ellos, yo era el príncipe de Buckingham. Los reventaban a golpes, los abusaban, y si yo iba y escarbaba más para atrás, ¡oh! El papá de mi mamá, cuando falleció, le aparecieron 4 viudas. Ninguna sabía la existencia de la otra. Porque mi abuelo tenía la siguiente filosofía: cásate con una mujer limpia, buena amante, buena amiga y callada. Y fundamental que las 4 no se conozcan. Alguno está notando, te dijo. Y es probable que algunas de las cosas que nos hirieron y nos marcaron son el resultado de nuestras familias de origen, que nos transmitieron eso. Sin embargo, nos da miedo a veces sacar los secretos, decir, no, yo prefiero olvidarme de eso. No, tenemos la ilusión que si ignoramos a Goliat, dejará de gritar en nuestro valle de Ela. Pero las heridas tapadas nunca curan ni cicatrizan bien. Hay que destaparla, decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Si no, vas a ser igual que tu papá, igual que el abuelo. Por más nuevo nacimiento que hayas tenido. ¿Dios tuvo un plan al ubicarnos en nuestra familia? Sí. Pero mientras que más sabemos sobre nuestra familia, más sabremos sobre nosotros mismos y más sobre nuestras emociones. Y ahí vamos a tomar decisiones de cómo queremos vivir. Podemos decir, esto lo quiero mantener porque está bueno, son valores, son cosas lindas que heredé de mis padres, y esto no lo voy a transferir a la próxima generación porque esto dejaba mucho que desear. Para eso hay que ser realista. No podemos heredar todo y decir, yo agarro todo. No, hay cosas que yo no quiero repetir de mis padres, hay cosas que sí. Yo te puedo hablar de mi papá, de la cultura del trabajo, te puedo hablar de mi mamá, del histrionismo. Hay cosas maravillosas que yo heredé de ellos. Si no, Dios me hubiese hecho nacer en otra familia si todo estaba equivocado. Pero Dios me pone ahí para que yo tome lo bueno y me quite el viejo ropaje de lo malo. De manera que yo puedo ahora meterme en una nueva familia que me adoptó y decir, estos son mis hermanos, esta es mi gente. En 1972, Albert Juspe, un ginecólogo canadiense, un gran ginecólogo canadiense y científico además, inventó, mediante una dosis más reducida de hormonas, un combinado de estrógenos y gestágenos, una píldora para abortar. De allí surgió el llamado anticonceptivo de emergencia, o la píldora del día después, que a veces suelen recetar los médicos forenses ante una violación, por ejemplo. También se utiliza cuando alguien olvidó tomar sus anticonceptivos, y entonces el método es abortivo, es la píldora del día después. No detiene el aborto al 100%, pero retrasa la ovulación. Y lo menciono aquí porque siempre pienso que hubiese sido bueno tener una píldora espiritual del día después, para que matáramos esa especie de embriones espirituales no deseados provenientes de relaciones pasadas, de cosas muertas. Así es como nuestras relaciones en el pasado, algunas se destruyeron. Tenemos que ocuparnos de destruir todos los efectos colaterales que resultan de esas infidelidades anteriores. La vida nos llevó por muchos momentos que queremos olvidar, pero el efecto colateral continúa. Entonces tenemos que buscar esos embriones, que es lo que estamos haciendo esta mañana, y destruirlos. Porque es descendencia de otra época.
Es la descendencia de cuando éramos menos maduros emocionalmente. No podemos permitir que eso exista en nosotros. Interfiere con lo que Dios quiere hacer. Entonces, para que esos embriones del pasado puedan sobrevivir y no morir, hace falta que tengan alimento. Los embriones del pasado se alimentan con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, repitiendo el patrón, y te van chupando la vida, la alegría, el entusiasmo, la exuberancia de los momentos lindos que deberías disfrutar, como si fueran garrapatas. Quizás ya murieron tus padres y los sepultaste, pero si no destruyes, si no sepultas, los residuos de los traumas del pasado se van a aferrar a tus éxitos, van a abortar tus misiones, van a abortar tus metas. Siempre va a haber una mano negra que te tire hacia la tumba, porque se alimentan de lo que pasa por tu mente, por tus pensamientos, se nutren de tus inhibiciones, de lo que heredaste malo. Y cuando caes en la cuenta de que tú eres la fuente de la cual obtienen esos recuerdos leche y alimento, ahí recuperas el control. Alguien me dijo alguna vez: alimenta aquello que quieres que viva y mata de hambre las cosas que quieres que mueran. Alimenta la lujuria y vas a estar atado a la vida licenciosa, a la pornografía. Lo que alimentes va a crecer y se va a hacer fuerte en ti. Alimenta el estudio de la Biblia, lee las escrituras, canta canciones, adora, y te vas a hacer fuerte espiritualmente. Y mata de hambre la lujuria. Lo que te niegues a alimentar eventualmente morirá. Entonces hoy debemos tomar la decisión de matar de hambre y de sed a esas crías de tus miedos de la infancia que gritan, que te atormentan, que te alcanzan. Recuerda que tú tienes el poder de la leche y el alimento. Y tú eres quien decide, porque se trata de tu mente, caramba. No podemos decirle: Señor, quítalo de la mente. Es tu mente, tú decides. Entonces, ¿por qué no pensar en positivo hasta que toda cosa negativa heredada muera, se ponga azul por la asfixia y deje de aferrarse con sus garras a tu nuevo hogar, a tu nueva familia, a tus hijos? Se trata de nuestra mente. Tenemos el poder para decir: basta, se terminó. Yo heredé muchas cosas lindas de los Stokles y los Goebbels, y muchas cosas feas las corté. Y cuando parte de mi familia biológica no quiere cortar, con el dolor de mi alma yo tengo que tomar distancia. Se trata de mi salud emocional y espiritual. No te estoy diciendo apártate de la familia. Digo, si te toxifica, toma la decisión. No los estás condenando al infierno, pero a veces el haber nacido en una misma casa necesariamente no te hace hermano. Simplemente la sangre no te hermana, lo dice la Biblia, sino una meta en común. Tener el mismo destino, las mismas actitudes ante la vida. Entonces los pensamientos pútridos son como el hedor que salía de la tumba de Lázaro. Son resultado de nuestra interacción con cosas muertas. Cuando se retira el cadáver, recién el olor se disipa. Y necesitamos de manera urgente, mis queridos, limpiar el aire de nuestra mente. Porque si dejamos que ese horrible olor permanezca, la mente se va a volver desagradable, como si el objeto muerto todavía estuviese ahí. El olor a podrido va a salir. Creo que por eso es que de tanto en tanto un mensaje como este llega, porque elimina los olores, las crías que pudieron haber quedado de las experiencias del pasado. Yo de tanto tengo que desratizar. Tengo que quitar la plaga de mi mente, porque hay cosas que quieren meterse a través de mi flujo sanguíneo. Y los quito como si fueran telarañas y dejo limpio el santuario de mi ser interior. El aborto de un niño biológico está mal. El aborto de la descendencia psicológica es liberación. Yo no hablo de abortar bebés biológicos. Hablo de abortar todo bebé psicológico que esté creciendo en el útero de tu mente. Todo embrión que haya quedado ahí y te esté atando a algo muerto tiene que ser abortado. Y el Señor nos dio poder sobre el enemigo. El poder para abortar esas semillas del fracaso. La palabra aborto es fuerte, pero es efectiva en este caso.
Tenemos que decir, se terminó. No cuidarla, matarla de a poquito, terminar con la semilla de la serpiente. Es decir, se terminó. A partir de ahora, de verdad, fui nueva criatura cuando acepté a Cristo, pero ahora yo decido quitarme el viejo ropaje. Así que oficialmente, mis queridos, te voy a recetar la píldora del día después para tus emociones. Así que, novia de Cristo, escúchame bien, quítate el vestido de bodas amarillento, abre las ventanas de la vieja casa, pon en hora todos los relojes, bota a la basura el pastel agusanado, ponte el otro zapato y fundamentalmente hazte un favor. Disfruta de haber adoptado una nueva familia y vive una vida nueva. El Señor ha hablado hoy. ¡Aleluya! No, celebra al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Rey. Dile, el Señor está sanando mis emociones hoy. ¡Impresionante! Recibe, vamos, habla. Este aplauso sella lo que el Espíritu Santo está haciendo a nuestros corazones esta mañana. ¡Uy! ¡Impresionante! Coloca la mano sobre tu corazón. Primero, la oración que hacemos cada domingo. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Quiero empezar otra vez. Gracias por adoptarme en tu familia. Y ahora, por favor, deja la mano ahí. Vamos a orar juntos por nuestras emociones. Vamos a orar por nuestra mente, nuestras emociones. Yo te invito literalmente a tomar la pastilla del día después para abortar todo bebé psicológico. Todo aquello que ha venido creciendo en el útero de tu mente, las inseguridades, la baja estima. Todo eso lo heredaste de mamá, de papá, de las abuelas, del orfanato, del padre adoptivo, del tío. Y eso sí se tiene que cortar, mi querido. Te lo digo por tu bien, se tiene que cortar. Te aseguro que en los Goebbels no hay ningún premio Pulitzer, ni premios Nobel. Ninguno de los Goebbels ha estado en televisión, ni ha inspirado gente. La mayoría fueron borrachos, muriendo de cirrosis. Un querido tío mío hace poco me contaba a su hija que terminó de homeless, de pordiosero bajo un puente. Esa es mi familia, y la historia de la familia a través de mi madre también. Abandónicos, disfuncionales. Yo tenía todas las fichas para fracasar, pero el Señor me dijo, yo te voy a adoptar. Yo te voy a adoptar, te voy a poner en una familia, pero yo te voy a adoptar. Y vas a tener mi fe, y vas a creerme como un niño. Y el Señor llegó y me adoptó, y yo puedo decir que me siento realmente un hijo de Dios, que me parezco cada vez más a mi Padre Celestial. Mis padres biológicos hicieron mi fisonomía, marcaron mi niñez, pero mi vida adulta ha sido desde hace años marcada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero para ti, que el Espíritu Santo marque tu vida y que te saque las mañas, que te saque los problemas de carácter, que quite de ti todo lo que no sea puro, lo que no sea de Dios. No importa de dónde viene, dile, Señor, yo corto ahora aquí en casa, oro por los que están en casa ahora de otras partes del mundo, que empiece una nueva etapa. Algunos dirán, en el Nuevo Testamento no hay maldiciones generacionales. Sí, yo lo creo, no las hay. El Señor terminó todo en la cruz. Y es por eso que hoy estoy diciendo, cortemos nosotros esas maldiciones. Los únicos que pueden retener la maldición somos nosotros. Cortemos la mentira en nuestra familia. Cortemos las familias disfuncionales en nuestros apellidos. Cortemos todo lo que viene para destruir, para robar, para matar. Dile, Señor, yo tomo la decisión de ahora de tomar esa pastilla para abortar todo aquello que viene arrastrando en mi pasado. Yo voy a quitarme el vestido amarillento. Se terminó el luto y comienza la celebración. Dice el Señor, yo te estoy ministrando ahora, te estoy sanando. Te he traído para sanarte, dice el Señor. Nunca has podido ver tus emociones. Has estado ciego, has estado ciega a tus emociones.
Y por eso has dañado lo que tocaste. Y por eso durante años todo lo que emprendiste fracasó. Y mi favor no ha podido estar sobre ti porque tus emociones te metían en una montaña rusa constante de estar arriba y abajo. Tu carácter te traicionaba. Pero hoy dice el Señor, yo pongo estabilidad sobre ti. Yo quiero regalarte el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Recíbelo. ¡Uy! ¡Aleluya! Todos orando, todos. Estoy orando por familia, por hijos. Estamos cortando toda ascendencia para que nuestra descendencia, nuestro linaje sanguíneo sea bendecido, dice el Señor. ¡Uy! Vamos, tomen esta pastilla ahora. Tomen esta píldora. Es una metáfora de decir corto. Ahora, toda ovulación fecundada por el enemigo se detiene. Toda fecundación del enemigo se detiene, se aniquila, se termina. Y
We could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Even if I have nothing, oh, haters hate cause I've got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Even if I have nothing at all, haters hate cause I got it all. Lovers love even when I fall. Haters hate cause I stand tall. Love me, hate me, support or berate me, I don't care, it's all the same. Cause I've climbed so many peaks, it's all become a game. Blah, blah, blah. This beat can be polite if need be, but now I'm unleashing my artillery. It says no, I've been holding back, you see. Sacrifice myself, let others be free. Haters gonna hate, it's your new title. Before me you bow, don't try to rival. Don't compare yourself, I've long surpassed you for years, for seasons, for weeks. It's true, oh no, cutting karma cycle. Your world's motive's no longer viable. Two-faced, you act nice to my face. Behind my back, you're a disgrace. Your results pitiful and frightening. Tasted success, now you're enlightening. Think you're a god after dessert. Sorry, I'm not that naive or hurt. I know what's fake and what's real. Could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, action show my drive. But for no problem can't survive. On the first place trophy I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory is truly mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret. Shining like within me, another night on big success leads the way. Rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. Get lost in my mistakes. Can't I think of anything better? There'd be a way to stop reliving thing that can't be changed. Forget what was once and reset.
I could have been braver. Times when I could have